pasar por las amargas experiencias que tal vez nosotros hemos podido salvarlas con un poco de suerte, pero con mucho de experiencia, ¿no? En realidad el camino del fiscal se hace en base a experiencia. No hay un manual en específico que me diga cómo solucionar, por ejemplo, una intervención en flagrancia en la que se me está venciendo las 48 horas y antes 24 horas, ¿no? Esas son situaciones que se presentan y que las hemos pasado, y en algún momento, en la época que no había celular, se nos complicaba mucho más. Ahora tienes un problema de intervención o de riesgos que se te vayan las horas de flagrancia, vas a llamar por celular a tu fiscal provincial y él seguro te va a dar alguna línea de solución a los problemas que tienes. Bueno, acercándonos al caso en específico, ¿no? El año 2010 ocurrieron una serie de asesinatos en la región Ancash. En la época que todavía se designaban presidentes regionales a las máximas autoridades dentro de la administración pública. Es más, utilizaban una banda tipo presidente de la República y se daban esos niveles de referencia, ¿no? Entonces la región Ancash en esa época era una región que tenía una buena cantidad de ingresos por parte del canon, producto de la intervención de mineras en las zonas de Huaraz sobre todo, y había dentro de la gestión una buena cantidad de dinero. Apareció un monto bastante considerable de 800 millones que era para realizar obras. Esto propició una serie de discusiones, de cuestionamientos de carácter interno dentro del gobierno regional, sobre todo de los regidores, y esto también dio lugar a una serie de leyendas urbanas que comenzaron a aparecer, ¿no? Una de ellas fue que se estaban canjeando, se estaban rifando, se estaban sorteando las obras entre los regidores, y esto iba a provocar en un momento determinado cierto tipo de, digamos, discusiones entre ellos mismos para poder beneficiarse de este tipo de situaciones de corrupción de funcionarios, básicamente colusiones. Una de las características que tienen los delitos de colusión o delito de corrupción funcionaria, específicamente el de colusión, entre otros, es la clandestinidad. Nosotros nunca vamos a encontrar, o muy raro encontrar, una prueba directa que me permita identificar, por ejemplo, el día, el lugar, el momento exacto en el cual acordaron llegar a un pacto venal o a un acuerdo ilícito. Es sumamente difícil. Nuestra jurisprudencia ya tiene algunos pronunciamientos en ese sentido, y en base también a las apreciaciones de carácter probática, con mucha influencia de España, sobre todo en la incidencia de pruebas no directas, sino a través de pruebas directas, ¿no? Hay un librito interesante que me escribió el profesor Manuel Miranda Strample, ya hoy día fallecido, que habla precisamente del uso de las pruebas indirectas, sobre todo en aquellos delitos que por lo general son clandestinos, ¿no? Es un delito que lo han publicado acá en Perú y que me parece es uno de los mejores libros en cuanto a hablar sobre pruebas indiciarias, ¿no? Y efectivamente, para este tipo de delitos de pruebas indirectas, habría que tener una serie de conceptos básicos que el fiscal tiene que manejar, ¿no? El primero es que estar consciente de que nosotros somos, en primer lugar, defensores de legalidad. Defensores de la legalidad y defensores de la sociedad. Eso implica, ¿qué cosa? Implica de que, si bien podemos tener la pasión de buscar y de ser fiscales tratando de descubrir delitos, la objetividad no nos puede hacer perder el norte de nuestras, primero, fuerzas y segundo, consecuencias u objetivos funcionales. Yo soy un tipo que siempre considero de que la pasión es importante para un fiscal, pero en el tiempo me he dado cuenta de que esa pasión a veces hay que direccionarla correctamente para no gastarnos y no frustrarnos, porque quien va a calificar finalmente nuestra decisión o nuestro requerimiento no es otro fiscal, sino un juez en este modelo. Por lo tanto, esa objetividad
siempre tenemos que manejarla con base o en base también a otros criterios que son interdisciplinarios. Uno de ellos es el manejo sobre todo de conceptos en sistemas acusatorios, conceptos de carácter probático, teoría del caso, litigación oral, que para mí constituyen 4 fundamentos académicos, doctrinarios, que son importantes tomarlos en cuenta y que fueron en este caso tomados en cuenta. ¿Es suficiente que nosotros los fiscales contemos una buena historia? No. Nosotros podemos tener una buena historia inicial para comenzar una investigación, pero lo más importante es que esa historia bien contada la sustentemos en base a material probático. ¿Y qué material probático debemos de tener? La investigación y juzgamiento no son solamente estos aspectos probatorios que nosotros debemos de tener, también pasa por una fuerte dosis de estrategia que tenga el fiscal. En un despacho fiscal no todos tenemos la misma capacidad como por ejemplo para proyectar o como para investigar o como para ir a litigar. No todos tenemos, en buena hora si lo tenga un fiscal completo, pero honestamente, y les dije al principio, yo no voy a venir a contar cosas teóricas ni de laboratorio, una partecita, pero sobre todo mi experiencia, ¿no? Y mi experiencia me dice de que en el despacho o en los despachos no siempre todos tienen esa misma capacidad. Entonces el fiscal podrá y tendrá que elegir o verificar quién va a manejar los temas de proyectos, o cómo proyectar, o quién es el que mejor proyecta, quién más o menos tiene una visión de investigación clara y quién tiene las capacidades de poder litigar. En los despachos fiscales de las fiscalías superprovinciales, nosotros no trabajamos, por ejemplo, con policías. Solamente intervenimos o pasamos la voz a los policías cuando vamos a hacer una detención. Pero si la Constitución nos permitiera a nosotros detener, nosotros fuéramos y detuviéramos. Por una cuestión de, si se quiere, extremada confidencialidad, que no es buena tampoco. No es buena, ¿no? Que es algo que estamos cambiando ya en los últimos tiempos, sobre todo. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar. Y porque precisamente la corrupción lo que busca es cansar al fiscal. Entonces, nosotros concebíamos de que para este caso, que inicialmente fue tomado por los fiscales de Ancash y del Santa, porque hay una situación particular en la región Ancash. En la región Ancash el caudal electoral está en la zona Chimbote, en la zona de la costa. Y sin embargo, la capital de la región está en Huaraz, que es zona sierra. Y hay históricamente una gran pelea y pugna entre los de Huaraz y los de Chimbote. César Álvarez Aguilar era de Chimbote, pero él tenía su sede en la zona sierra. Así que la gente confiesa que él tenía, cuando fueron a Huaraz, como que no eran bien vistos, ¿no? Ya de hecho, electoralmente había un serio conflicto y era un tema que nosotros teníamos que verlo desde una perspectiva estratégica. Es decir, si cuando se inicia esta investigación, que es el año 2014, y se detiene por primera vez en el país al primer presidente regional, que era César Álvarez Aguilar, eso fue provocó una conmoción acá en Lima, porque no era la primera vez que se detenía a un presidente regional. Antes de eso no había detención de presidentes regionales. Ese caso lo trajeron acá a Lima en el año 2014 y se afectó a la Fiscalía Superprovincial manejar este caso. Cuando llegó, me convocaron para ser parte del equipo y una de las cosas que me preocupó fue establecer primero algo que creo que es el ABC de un fiscal. O sea, ¿cuál es la descripción general de la investigación o del caso que está teniendo? En pocas palabras, ¿cuál es nuestra teoría del caso? Yo hace poco me he quedado sorprendido con algún comentario en un foro que yo considero de alto nivel académico, en la que escuché no voy a identificarlo porque pueda que decepcione a alguno de ustedes, pero decía, esto de la litigación oral, esto de la teoría del caso son tonterías, esto es chafería, decía, ¿no?
Yo lo escuchaba y decía, perdón, o sea, debe ser que no es fiscal quien está hablando eso. Porque yo no concibo que comience una investigación sin tener una teoría del caso. O sea, ¿cómo trazo mi línea de investigación si no tengo una teoría del caso? Tal vez eso funciona para un juez, evidentemente. Un juez no necesita una teoría del caso. ¿Por qué? Porque en la concepción doctrinaria o dogmática o de laboratorio de una teoría del caso, ¿cómo vemos a una teoría del caso? La teoría del caso es una visión que tiene un fiscal o una de las partes respecto a un caso en específico. Y eso debe ser así. Mi teoría del caso es distinta a la del abogado, del acusado, del procesado, investigado. Por lo tanto, yo puedo tener dos opciones y el abogado también puede tener dos opciones. La primera, nosotros los fiscales tenemos que establecer cuál es el marco fáctico. Y un marco fáctico requiere necesariamente dos elementos que son importantísimos para comenzar. Primero, el espacio regional y el espacio temporal. Eso es importante, importantísimo, ¿no? Que a nosotros nos costó aprender, aunque le parezca mentira. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de organización criminal no establecíamos todavía los límites temporales, cuándo se inició y cuándo se terminó. ¿Y qué ocurrió? Que cuando solicitamos la primera extradición de uno de los miembros que se había fugado a otro país y ya lo tenían detenido, al solicitar la extradición, el fiscal provincial en ese momento no señaló el espacio temporal y nos devolvieron la extradición. Eso motivó a que ocurriera una crisis dentro del equipo y yo ya estaba trabajando en otro equipo. Me retorné tuve que hacerme cargo ya del equipo nuevamente y a enmendar esto que fue catastrófico para el Ministerio Público. Y en 3 días tuvimos que replantear una extradición y advertíamos lo que había señalado el Supremo precisamente en su devolución, que no se había establecido el marco temporal. Miren, esto que podría ser tan sencillo, ¿no? No lo habíamos puesto. No lo habíamos puesto. Tuvimos que replantear algunas imputaciones, algunos alcances sobre todo imputaciones necesarias y establecer ahí primero de que los patrones que debíamos de marcar en nuestras próximas actuaciones no debían de pasar por ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque finalmente ante el juez un fiscal que plantea un mal requerimiento también lo desacredita a él. Por lo tanto, la próxima vez que un fiscal plantea cualquier cosa, ese juez te va a mirar con bastante cuidado. Y eso es algo que no puede pasar, ¿no? A nosotros no pasó. ¿Y por qué es importante también la teoría del caso? Porque la teoría del caso nos va a permitir, por otro lado, establecer respuestas de las partes contrarias. Y nosotros podemos advertir ahí dos tipos de estrategias que pueden tener los abogados como partes contrarias. Una, pueden tener una defensa activa, pueden tener una defensa pasiva. Una defensa activa desarrollando actividades precisamente que limiten el avance de la investigación, haciendo obstaculización, una característica general de las organizaciones criminales, y nosotros estábamos investigando una organización criminal. Y la otra, una defensa pasiva, es decir, el abogado deja que el fiscal se siga equivocando y en un momento determinado va a interponer los recursos y va a propiciar algunos cuestionamientos de carácter fundamental, como podría ser, por ejemplo, una prueba ilícita. La prueba ilícita no tiene un estadio en específico para poder ser expulsada. Puede ser expulsada en cualquier momento. Puede ser expulsada en diligencias preliminares, puede ser en preparatoria, puede ser en intermedia, puede ser en el mismo juicio oral y puede ser hasta en alegatos. Y eso es algo también que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Precisamente por esos cuestionamientos que tuvimos. Uno no puede llegar hasta alegatos de clausura
pensando en alegatos de clausura, recién cómo voy a plantear mis alegatos. Uno cuando arma su teoría del caso debe estar pensando cómo vas a armar tus alegatos de clausura. ¿Cómo me pueden decir de que no es importante litigación oral o teoría del caso si cuando yo termino mi juicio en los alegatos de clausura tengo que darle las herramientas o elementos al juez para que pueda convencerse? Y eso no lo voy a armar a última hora, eso lo tengo que trabajar desde mi teoría del caso. Y eso es algo que tenemos que nosotros tener claro. Si hay un caso que resulta interesante, si es un caso que probáticamente podemos nosotros sustentarlo, pasemos las vallas, pero no pasemos por pasar, ¿no? Es decir, es preferible que yo archive a nivel de diligencias preliminares y no sobresea a nivel de formalización o a nivel de intermedia, porque eso causa cosa juzgada. ¿Qué pasó en este caso? Escolásticamente, todo proceso de selección de una obra tiene 3 momentos: actos preparatorios, selección y ejecución. Con alguna experiencia, nosotros los que trabajamos en corrupción de funcionarios siempre decimos, ¿no? Cuando tratemos una obra, habrá que ver si la partimos en 2. La primera parte que tendríamos que necesariamente ver sería actos preparatorios y selección. Separamos en una carpeta. Y ejecución también la separamos en otra carpeta. Por lo general, históricamente, siempre se ha hablado del tema de corrupción en el país, de ese término diezmo, ¿no? ¿Han escuchado ese término diezmo? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que se paga por la obra. O sea, si la obra cuesta 10 millones, ok, el diezmo es 1 millón. Ese millón se va para el corrupto. ¿Quién lo paga? La empresa que gana o que va a ganar, ¿no? Ese es el millón, el 10%, ese es el diezmo. En las empresas, ¿saben por qué se llama El Mecanismo? ¿O por qué? ¿Han visto esa película El Mecanismo? Una serie de Netflix que habla precisamente sobre las operaciones de corrupción de la empresa Odebrecht. Véanla, porque es importante. Esa serie te explica cómo comienzas tú a trabajar dentro de aparatos de la administración pública haciendo corrupción. Y el mecanismo que tenía estas empresas, las brasileñas, acá en el Perú, era que no te pagaban el 10%. Te pagaban el 2.5%. Y uno diría, ¿pero por qué tan poco? Porque si viene un nacional, te paga el 10%, y el otro te dice que te va a pagar el 2.5%, debe haber alguna razón. La razón es sencilla y el tiempo nos ha dado datos claros de eso. El corrupto nacional y el corruptor nacional se preocupan siempre en la buena pro, pero en líneas generales, como negocio de vida o como proyecto de negocio exitoso, una constructora no puede hacer una obra y caerse en desprestigio. Una empresa se va a robustecer si es que las obras que realiza son obras fuertes, bien realizadas o bien consideradas. La existencia de Odebrecht en el país ha sido eso, hacer buenas obras. El tema es que cobraban más de lo que debían. ¿Y cómo se pagaba este 2.5? No era precisamente por la buena pro, sino porque apuntaban básicamente a que se pagara en la ejecución las cantidades que a ellos les interesaba, para que pudieran sobrevivir y abundar en capitales y poder terminar la obra bien, en una fórmula en la cual efectivamente el pacto venal o el pacto ilícito en colusión es que alguien paga para beneficiarse con la obra, pero no es solamente por el otorgamiento, porque gano la buena pro, sino porque la voy a ejecutar, pero en la ejecución yo debo estar asegurado, piensa el corrupto, de que voy a recibir pagos adicionales o pagos
que en el tiempo me aseguren que la obra continúe. En nuestro sistema de corrupción nacional eso no se ve así. Crean empresas fantasma, ganan la buena pro y nunca se hace la obra. Nunca se hace. Por eso que tenemos pues colegios que se caen, escuelas que se caen, hospitales que se caen. Y en un momento determinado, cuando teníamos nuestros foros de corrupción, decíamos, ¿no?, de que tal vez los delitos de sangre no son tan sanguinarios como los delitos de corrupción, porque cuando hay un colegio que se cae, cuando hay un hospital que se cae, no se muere una sola persona, se mueren un montón de personas. Entonces, esos delitos, los delitos de corrupción, son mucho más graves que los delitos de sangre, que en los cuales de repente se pierde la vida una persona o algunas otras. En esa lógica nosotros decíamos entonces que esta organización tendría, la nacional, la instalada en el gobierno regional, una necesidad de darle vida a los aparatos que la conformaban, porque una organización criminal nunca está sustentada en los aportes que puedan dar los directivos políticos o los directivos ejecutivos de una organización. Por lo general se trata de retroalimentar una organización criminal. Una organización criminal, para mantenerse, necesita de que sus órganos o aparatos interactúen, y siempre es necesario, sea en pequeña o grande escala, tener un aparato o un órgano financiero, un órgano que posibilite que los otros aparatos puedan existir. Sea en crimen organizado o sea en actos de corrupción, siempre es necesario este tipo de órganos que posibiliten el dinero y que pueda interactuar la persona. Sucedió que nosotros, cuando el año 2014 viene ese caso acá, el caso lo llaman la centralita. Y la primera pregunta que nosotros nos hacíamos era, ¿por qué centralita? ¿Y quién le puso la centralita? Con esta investigación también nos trajeron colaboradores eficaces. Y los colaboradores eficaces nos daban muestras o pinceladas generales nada más, pero no eran colaboradores eficaces que nos dieran una fortaleza respecto a todo el aparato. Si bien nos hablaban de un aparato en específico, no nos hablaban de todo el componente, que era lo que nos interesaba, y sobre todo cómo estaba constituido el aparato financiero. Una de las organizaciones criminales más conocidas en el mundo ha sido la que generó Al Capone en la década de los 40 en Estados Unidos. A él no lo detienen y él no muere producto de una decisión por un acto de organización criminal en específico. A él lo detienen y muere finalmente en cárcel por un tema contable, ¿no? Una evasión de tributos. Por eso que para nosotros los que trabajamos en temas de corrupción y organización criminal, casi siempre la focalización es buscar al contador, buscar al financiero, buscar a quien le da vida, porque es la persona que va a saber de dónde está viniendo el dinero. Y fue así como nosotros nos enteramos de que precisamente el nombre de centralita era porque existía un local en una zona de Chimbote en la que generaban toda la publicidad a los medios de comunicación para que le den sustento a la máxima autoridad, pero a todo un grupo de gente que era la cúpula central de esta organización, que estaba enquistada en un aparato público que era el gobierno regional de Ancash. Entonces, ¿qué ocurrió? Que comenzamos a sacar cuentas, a sumar, y más o menos veíamos que había un monto determinado de dinero que entraba y salía constantemente, porque comprar medios de comunicación o comprar periodistas, en la visión que tenía la organización de mantenerse en el poder para poder beneficiarse patrimonialmente sus integrantes y ellos mismos, la organización, ellos debían de tener un ingreso. Y aparecieron las primeras dudas o las primeras preocupaciones por saber
de dónde era ese ingreso, ¿no? De dónde se agenciaban este dinero para poder pagar a periodistas, para hacer campañas sociales y provocaran un clientelaje en estas zonas. Entonces apareció por ahí una investigación en la que se tomó conocimiento que precisamente habían generado una obra fantasma y se había pagado una cantidad de dinero. Comenzamos a investigar y efectivamente, bueno, se había generado una especie de 1 millón de soles aproximadamente. Pero no era suficiente. Nuestras preguntas eran, ok, ya cerramos una parte, pero ¿qué más? Esto se ha mantenido desde una etapa bastante larga, digamos, desde 2007 hasta el 2014 aproximadamente. Esos 7 años deben haber generado más dinero. Y focalicemos varias obras. En este trayecto, lo que nosotros, manejando nuestra teoría del caso, decíamos lo siguiente. De manera inicial nosotros dijimos que esta es una organización criminal, que está organizada en la intención de mantener en el poder a una persona. Pero como teoría del caso, si nosotros la enfrentábamos a una subsunción o análisis jurídico, nos preguntábamos, ¿una organización criminal puede ser de por sí? El delito de organización criminal es un delito abstracto. ¿Es de por sí, por el hecho de mantener a alguien en el poder, una organización criminal? Y tuvimos que remitirnos nuevamente a los libros. Vamos a buscar, ¿no? ¿Qué cosa? Por la existencia misma de una organización criminal tiene que necesariamente encontrar delitos determinantes o delitos medios. O sea, ¿para qué existe una organización criminal? En nuestro caso, identificamos, ok, acá hemos encontrado delitos de corrupción de funcionarios, peculados, colusiones, y también encontramos un posible lavado de activos. Y ahí encontramos nuestros delitos determinantes. Esto lo cuento en el sentido, de repente, vuelvo a insistir, no muy escolástico que digamos. Algunos me dirán, no, pero un fiscal no debe hacer eso. Yo les he dicho de que he venido a contarles cómo fueron las cosas, cómo sucedió y cómo hemos enmendado en el tiempo, ¿no? Estábamos también convencidos, para esas épocas no se habían solicitado plazos de 36 meses. Nosotros fuimos los primeritos. Fuimos los primeros que solicitamos 8 meses y después fuimos los primeros que solicitamos 36 meses. Y todo el mundo decía, están locos los fiscales de la centralita. ¿36 meses? Acordémonos que cuando comenzó el código en el 2011 acá, los plazos eran de 20 días para diligencias preliminares. Y después nosotros estábamos con 8 meses. Y después solicitamos 36 meses, ya en formalización. Había una razón fundamental. Primero, porque era sumamente complicado encontrar las fuentes de todo lavado de activos. Segundo, como es natural en un país limitado como el nuestro, lo que más falta siempre serán peritos, técnicos, que es lo que ocurre también en los delitos comunes. Por lo tanto, necesitábamos ese tiempo, primero para reordenar nuestra teoría e ir progresivamente construyendo nuestro caso, que también lo entiende así la doctrina, ¿no? El acuerdo plenario 2/2012 nos dice de que una investigación es progresiva, que no es absoluta, que no son absolutos los términos en los cuales inicialmente podemos manejarnos. Es más, las últimas casaciones, la C26, ¿no? Por ejemplo, nos va hablando ya sobre las sospechas iniciales, las sospechas intermedias y finalmente la certeza fiscal. Una novedad, ¿no? Porque toda la vida había escuchado de que cuando se habla de certeza solamente la tiene el juez. Hoy en día apareció este nuevo concepto que nos habla de certeza fiscal. Pero esto es progresivo. Esto no nace porque de un momento a otro ocurra. Es probable que ocurra esta certeza fiscal en un momento determinado cuando se trata de delitos comunes, delitos que son de inmediata solución. Pero en delitos clandestinos es sumamente complicado. Más aún cuando las fórmulas de la organización criminal precisamente lo que evita es que se conozca quiénes participan.
Y estos caminos de interrelación son interrumpidos a propósito, para que no se conozcan entre ellos. ¿Qué nos ocurrió? Tuvimos la información de que estos lavados o este dinero que ingresaba al sostenimiento de este local que se llamaba La Centralita, descubrimos también de que era Centralita porque decían ellos que era un lugar de centro de cómputo, de centro de comunicaciones, centro de comunicaciones. Un símil parecido al que había acá en la época de Fujimori, en la que el sistema de inteligencia nacional se convirtió en una central también de información tendenciosa, ¿no? Ellos igual entendieron, y siguiendo fórmulas tal vez históricas, ¿no? Recordemos de que, por ejemplo, en Alemania, si no me equivoco, fue Goering el que decía, siguiendo ya también una referencia anterior, ¿no? Me parece que es Maquiavelo, que decía, miente, miente, que algo siempre queda, ¿no? O sea, tú produces información falsa, la gente va a creer, y la mejor forma es a través de los medios de comunicación, ¿no? Goebbels, me acordé, Goebbels, que era el encargado del aparato de prensa de Hitler, ya, ¿no? Qué mentira, qué mentira. La fuerza de la propaganda es importante para un político. Y evidentemente un político no sobrevive si es que no tiene ingresos fuertes. Ok. Y ocurrió que en ese interactuar, ya el año 2015, aproximadamente 2016, 2015, tuvimos una información de un colaborador, que es un tema también de tomar en cuenta, ¿no? Porque por lo general los colaboradores eficaces, cuando se acercan, como se trata de delitos clandestinos, no tienen muchas pruebas, ¿no? A pesar de que es una de las cosas que escolásticamente deben de traer, ¿no? O sea, de acuerdo a la teoría que recoge la colaboración eficaz, un colaborador tiene que ir con todo su documento, que es mentira. Eso no ocurre. Eso no ocurre, por lo menos en los delitos de corrupción de funcionarios, porque todo es clandestino, pues. Pero sí hay algo importante que debe tener el conocimiento del fiscal: los detalles, que se aplica para todo en la vida, en realidad. Los detalles. Si alguien me viene a mentir, si yo conozco bien la historia y la repaso varias veces, en los detalles de su mentira va a aparecer algo. Y de repente para ellos no era importante alguna cosa que para nosotros sí fue importante. Y en este caso fue lo siguiente: nosotros habíamos escuchado una leyenda urbana en la que decía, acá, Chimbote, vinieron unos barbudos, y parece que eran alemanes, judíos, brasileños, pero vinieron acá a hablar de unos proyectos. Y esa era la leyenda urbana. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, ok, buceemos un poco en esta leyenda urbana y identifiquemos a ver qué tanto de verdad hay. Y ocurrió que un colaborador dijo, tengo conocimiento que hubo un vuelo de Lima a Huaraz, Chimbote, Chimbote, Lima. ¿Y qué hicimos? Bueno, acá tendremos que hacer pues la del pobrecito, ¿no? Y armar el caso desde la base, piedra por piedra. La del rústico, ¿no? Así que bueno, a ver, un fiscal que se vaya al aeropuerto y otro fiscal que se vaya a la región Ancash. No nos dijeron ni siquiera el año. Nos dijeron, puede haber sido el 2007, 2008 que ocurrió eso. Pues es lo que ocurre con las leyendas urbanas. Así que, ¿cuál fue la decisión? Vayamos y busquemos. Un fiscal se dedicó durante un medio año, me acuerdo, a buscar los movimientos de aviones, de vuelos en esa zona. Y al medio año encontró 2 viajes, 2 vuelos. A los 4 meses, 5 meses, el que estaba trabajando en Ancash encontró ingresos de personas que dejaban un proyecto. Pero nada más, no decían nombres, nada. Lo coincidente fueron las fechas.
que ese vuelo llegó y ese mismo día ingresaron un proyecto. Enviamos a otro fiscal a Chimbote ya con la fecha y con el número de vuelo y las horas. Y en otro registro de una entidad pública sí señalaron quiénes habían sido. La empresa que hizo el vuelo nos negó la relación dentro de lo que corresponde, ¿no? Porque pasado cierto tiempo no tienen las empresas ni ninguna entidad la obligación de darte sus documentos. Ellos no están obligados. ¿Y qué ocurrió? Que efectivamente coincidieron las fechas, coincidieron los ingresos y identificamos a 2 personas. Esas 2 personas vinieron y nos dijeron, sí, efectivamente, hemos estado ahí. Y también hemos estado en otro lugar. Fuimos, verificamos y comenzamos a construir el caso a partir de ese dato. A construir el caso de nada. Porque nos interesaba encontrar un delito inmediato que era fuente de lavado de activos que estábamos nosotros buscando. Miren, nosotros no somos de lavado de activos, pero teníamos que buscarlo porque estábamos en la intención de darle vida a esta organización criminal. Y ocurrió eso, ¿no? Que encontramos efectivamente y encontramos después una información de Contraloría que hablaba sobre una obra que era coincidente, ¿no? Después encontramos otros datos que nos acercaban a reuniones en lugares de Lima y después encontramos unos pagos en una agencia de publicidad. Entonces todo coincidía, todo coincidía. Esto más o menos ya era diciembre de 2016. En diciembre de 2016 en Estados Unidos la empresa Odebrecht reconoce 4 delitos o 4 pagos de corrupción de funcionarios acá en Perú. Y lo señaló, fueron tal. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera uno de los que nosotros estábamos buscando. Pero no, dijeron no, eso no fue. O no nos dijeron, sino no aparecía, ¿no? Hicimos la traducción, ya se había formado el equipo especial a cargo del doctor Hamilton Castro, le preguntamos, ¿sabes algo? Dijeron, no, nosotros no sabemos. No sabemos. Hasta que comenzamos también a pedir información. Y al recibir información apareció un nombre que a nosotros sí nos llamó la atención. Era un exfuncionario público que era vinculado a la región Ancash en un momento determinado y en un segundo momento estuvo vinculado a la empresa Odebrecht. Ahí tuvimos otro elemento importante, ¿no? Cuando iniciaba la exposición yo decía también lo importante de conocer probática en nuestros casos. El fiscal tiene que conocer de probática y tiene cómo saber y debe saber cómo emplear prueba indiciaria. Porque a veces pareciera de que estamos obligados a encontrar prueba directa, pero no siempre es así. Vuelvo a repetir, en este tipo de delitos no, es muy complicado, es muy difícil. Y puede inclusive que encuentres, como que nos ha ocurrido a veces, que encuentras al corrupto o al corruptor que dice, no, yo le pagué. La pregunta siguiente es, ¿tienes cómo demostrarlo? Y te van a decir, no, porque tuvimos el otro y yo. ¿Cómo lo demuestras? Salvo que lo grabes, salvo que lo filmes, pero después no hay más. Por lo tanto es sumamente difícil. La jurisprudencia ya ha tomado parte en este camino y ha dejado claro de que inclusive no es necesario de que existan pruebas directas, sino se pueden utilizar pruebas indiciarias. Ya hay bastantes sentencias en ese sentido, ¿no? Del uso de la prueba indiciaria en este tipo de delitos. Así de que nosotros entendíamos de que estábamos recopilando, ya recogiendo, recolectando pruebas indiciarias, pruebas que nos apuntaban a fortalecer esta teoría que teníamos. Es decir, que más allá de una historia bien contada que habíamos estado estructurando, lo que estábamos teniendo eran elementos o medios indiciarios que apuntaban a ser nuestros indicios base. Porque en la prueba indiciaria
Lo más importante, tal vez como partida, siempre será mi indicio base. Y el indicio base que te exige siempre, que sea corroborable, que sea convergente, que sea plural. Esas son las características de la prueba indiciaria. Si no las tienes, no es prueba indiciaria, no te sirve. Y efectivamente son sueltos, la prueba indiciaria tiene esas características, ¿no? De que necesitas que estos elementos, indicios o pruebas que te van a apuntar hacia un objetivo tengan una convergencia respecto al objetivo que tú buscas, que haga inferir al juez. Porque la prueba indiciaria, si bien debe estar convencido el fiscal de practicarla y de presentarla, lo más importante es que el juez infiera. Y hay que empujar. Es más o menos como contar la historia, ¿no? De decir, a ver, tengo un animalito que tiene 4 patitas, que tiene sus orejitas y que dice miau. ¿Qué animalito es? El gato, bueno. ¿Quién tiene que decir el gato? Es el juez. El fiscal puede estar como digo, es el gato, sí. Pero a quien tengo que convencer es al juez. El juez tiene que llegar al convencimiento que es el gato. Y después de escuchar la sentencia adelantada que se ha presentado hace poco, ¿no? La juez decía eso. O sea, estoy convencida. Y a mí me llamó la atención una expresión que ella dijo, ¿no? Dijo, pero no solamente estoy convencida, sino que estoy indignada como ciudadana de todo lo que ha ocurrido. Cuando nosotros escuchamos eso, dijimos, ya ganamos. Porque un juez que diga eso es porque realmente está indignado. Y no teníamos prueba directa, era prueba indiciaria. Y se planteó los alegatos de clausura tomando nuestras teorías que inicialmente habíamos planteado. Y es que es imposible llegar a alegatos si es que tú no tienes planteamientos iniciales. Improvisar es lo último que puede ocurrir en litigación oral, y eso lo saben quienes ya trabajamos en este modelo. Lo último que puedes hacer es improvisar. Acá no se improvisa nada. Tú no puedes preguntar en medio de un juicio oral algo que se te ocurre y esperas una respuesta que tú no conozcas. Tú debes de saber qué cosa vas a preguntar para saber también la respuesta. O sea, pregunta si es que tú conoces la respuesta. Si no conoces la respuesta, no preguntes. Y eso es litigación oral. ¿Cómo me van a decir de que es una guachafería, la teoría del caso, la litigación oral? Eso es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Ahora, en un orden de ideas, yo creo de que el Ministerio Público, por lo menos lo que hemos recomendado, las oportunidades que ha habido, yo particularmente soy un fiscal que trato de compartir siempre mis experiencias con los otros fiscales porque a mí sí me ha costado, ¿no? Y porque creo de que lo que otros no hicieron conmigo, yo no tengo por qué repetirlo. Yo sí voy contando mis historias, contando mis caídas, mis desgracias, mis roches, ¿no? Para que los que vienen atrás no la pasen tan fea como le he pasado. Claro que es importante, pero antes de saber litigar, o antes, o tan importante como saber teoría del caso, es saber teoría del delito, que es distinto. Si no, ¿cómo voy calificando? Si no, ¿cómo voy estableciendo responsabilidades? Si no, ¿cómo voy construyendo delitos? A pesar de que este acuerdo plenario de 2012, el C26, ahora en la casación, como que nos da un aire a los fiscales en el sentido de no preocuparnos tanto respecto a los arquetipos de imputación necesaria que a veces nos han querido hacer creer, ¿no? Que si yo paso formalización es como casi ya una acusación, o que una acusación tiene que ser tan, pero tan cuadriculada que si no pasa va a ser sobreseída. La última casación importante habla que inclusive si tú pasas
la etapa de acusación, y el juez encuentra alguna duda respecto a sobreseer por falta de elemento de convicción, en juicio oral será la estación en la que se dilucide. Y también aparecen nuevos elementos, como en este caso, por ejemplo. ¿Qué ocurrió? Cuando nos enteramos entonces de que la empresa había cometido estos 4 presuntos delitos y no estaban los nuestros, nosotros, ¿por qué dijimos? Igual, ya pues nosotros somos pobrecitos, no nos han tomado en cuenta, vamos a comprender a la empresa dentro de la investigación. Ahí alarmó. Y es que estábamos convencidos nosotros de que sí teníamos caso. Y por supuesto la empresa no se demoró nada y dijo, un momentito, vamos a conversar. Vamos a conversar, ¿ok? Recién nosotros comenzamos a conversar entonces con la empresa después de que ya habían iniciado con el equipo especial sus conversaciones de colaboración eficaz. Pero teníamos un gran problema, que mientras el equipo especial estaba en diligencias preliminares, nosotros estábamos en preparatoria y casi ya terminando preparatoria, para cerrar preparatoria. Así que teníamos que correr. Y en este tipo de diligencias especiales como resultan ser las colaboraciones eficaces, no depende exclusivamente del fiscal, sino que el órgano jurisdiccional va a darle el baño de legalidad a esos acuerdos. Y fue así como rápidamente, primero, tuvimos, digo yo, ¿no?, muchísima suerte, porque acá colaboraron instituciones que han quedado tal vez detrás del telón, pero que es importante señalarla. Una de ellas era es la cooperación internacional. Lo primero que se le pidió a la empresa bueno, dentro de la información que nosotros necesitábamos era si efectivamente en ese caso que nosotros estábamos viendo, que era probablemente el delito precedente para el lavado de activos que estábamos buscando, nosotros no teníamos mucho tiempo y lo que queríamos era identificar inmediatamente la cuenta. ¿Dónde fue la coima? ¿Dónde se pagó la coima? ¿Dónde se pagó? ¿Dónde fue? Y cuando nos trajeron la información, aparecía que era Hong Kong, cuando por lo general esta empresa siempre pagaba en Europa. Y era un problema, porque a nivel internacional Hong Kong es uno de los países que no te responde cooperación internacional. Y cuando nosotros decíamos que habían podido 36 meses, es que estimábamos que por lo general, cuando uno, por ejemplo, hace levantamiento de correos electrónicos, ¿qué tiempo te demoras para que te devuelvan la información? 1 año y medio, tranquilamente, con bastante suerte. O si le pides una información a Bahamas o Aruba o a estos paraísos fiscales, 2 años con buena suerte. Hace poquito me han traído ya información de Antigua y Barbuda. 2 años. 2 años. Entonces no es fácil. Acá, gracias a Dios, nos contestaron rapidísimo de Hong Kong, y nos dieron la cuenta y nos dieron mucha información, ¿no? O sea, para nosotros fue una bendición eso, pues, ¿no? Si eso no hubiera ocurrido, tal vez estuviéramos todavía en el limbo del cuestionamiento. Pero tuvimos bastante suerte, porque también aparecieron otras organizaciones en el mundo, que es algo que también nosotros tenemos que aprender los fiscales. Los fiscales tenemos que salir necesariamente al mundo. Y no necesariamente al mundo, digo, tomar nuestro avión y salir al mundo. No. En nuestro país existen los representantes del Ministerio del Interior o la policía en sus diferentes embajadas. Esas personas son buenos canales de información. Son los que te ayudan muchas veces con la información. Y lo hacen a través de correos, sin salir de tu oficina. Ah, doctor Chirro, usted de repente pues habla 3 idiomas, ¿no? Habla francés, inglés, alemán. Mentira, si ustedes me escuchan, hablo con las justas castellano. Pero sé manejar más o menos mi maquinita y a donde me interesa, ¿no?, entrar al doctor Google. Pues el doctor Google me soluciona todos los problemas. El doctor Google me enseña inclusive a traducir.
Y aunque les parezca mentira, yo he hecho traducciones, por ejemplo, en árabe. He hecho traducciones con Israel en hebreo. Y no es complicado. Te entra a Google, traductor, idioma, y ahí está. Eso sí, más o menos, pues tienes que darle algunas líneas, pero si el otro es chino, es árabe o es judío, te va a entender que no domina, pero sí sabe qué le estás pidiendo. Y sí, efectivamente, esos canales son importantísimos. ¿A dónde nosotros tuvimos que recurrir? Recurrimos a Hong Kong, recurrimos a España, recurrimos a Alemania, Suiza, Israel, Bahamas, Barbuda. En Barbuda, no, en Bahamas, no hay ni siquiera representante peruano. Solamente hay un miembro de la OEA que representa a todos los países latinoamericanos. Es increíble, pero es así. Esa información se obtuvo básicamente porque hubo eso, ¿no? Muchos canales de apoyo. Se obtuvo la información, llevamos la información, se obtuvo las 2 primeras sentencias, que hasta ahora son las únicas sentencias de colaboración